Hola. ¿Cómo tengo que ponerme esto? Ah, mira, están saludando y todo. Venga, interactivo, que estamos hablando de videojuegos. Muy bien, tenemos un público, bueno, iba a decir tontísimo, pero no. Eh, un público al contrario, muy valiente. Muchas gracias por estar aquí en un día además tan hostil. Estábamos un poco con miedo hasta el último momento, sobre todo pensando en que eso, de que ganas de salir de la cama hoy no dan. Bueno, bienvenidos a CQ Game Dev, segunda edición, o no sé si se nombrará así, porque eso lo mismo implica que haya una tercera o una cuarta, que ojalá. Ah, mira, ahí se vea que sí, o sea que sí. Bueno, un ciclo que empezó el año pasado y que creo que eso, que Ficus tiene intención de que sea un pequeño encuentro anual. En este caso, pues bueno, coordinado y administrado un poco desde... ¿Todo bien? Ok. Bueno, coordinado sobre todo desde la perspectiva y de las ganas de llenar un poquito huecos que hay en la ciudad, de que es una ciudad, Sevilla, que sí que está empezando a repuntar un poco en lo que son eventos y tipos de encuentros dentro de la industria. Algunos afirman porque sabe que nos vemos casi que religiosamente cada semana o cada 2 semanas entre cada desarrolladores y cada desarrolladores o eventos, pero bueno, sí queríamos un poco hacer la distinción en este caso de llenar un poquito el hueco de que Sevilla sí que en ese aspecto donde sí que veíamos que estaba un poco carente era en la producción en este caso de charlas y conferencias o actividades alrededor del videojuego desde una perspectiva no solo, en este caso estamos aquí en el CICUS, en la Universidad de Sevilla, desde esa perspectiva pues teórica y académica, sino también de dar un hueco a los profesionales del sector y dejarles hablar. En este caso sí, la condición de este año ha sido con cero censura en el tema que quisiesen traer. Son unas charlas, unos ciclos, unas actividades también pensadas desde un punto también un poco distintorio, que es el de la cercanía. Hemos intentado que la selección, que ahora os haré un pequeño resumen y ya les dejo el micro a los ponentes, fuese variada en ese aspecto, que cada conferencia cubriese un perfil distinto. Yo ya, así como puntos a mejora para otros años, me he quedado con ganas de que vengan programadores, en este caso, a contarnos cosas de programadores. Pero bueno, sí que tenemos cubierto, pues bueno, desde justo empezamos, bueno, ya voy un poco dando el resumen. Empezamos con Roque o Roqueque, en este caso, cabecilla de un colectivo, Jugar Jueguitos, que va a hacer la ponencia de Super Mario No Puede Mimir. Él viene desde eso, desde la parte un poco más de... Sé que tiene muchos problemas para definirse, así que de la gestión cultural y de proyectos, o más de la organización de colectivos para producir en torno a la idea del videojuego. O sea, que venimos a empezar el ciclo de conferencias desde una persona que lo ve desde fuera, es muy crítico y señala muy fuerte con el dedo muchos aspectos de la industria, pero que sí que tiene pues bueno, una carrera y un recorrido muy interesante y muy rico, que ahora yo creo que él va a ser mucho mejor para contarse. Después de ello tenemos a el pequeño Carlos, que es este hombre de casi 2 metros, que de pequeño no tiene nada. Es una persona que además aquí en Sevilla o en el contexto andaluz, como músico en un principio, tiene una carrera hiper dilatada, tiene más tablas en el escenario. Bueno, ya no se pone un poco límite, porque eso, empiezas a escuchar su carrera como músico de escenario y ha sido extensísima e imparable, y que desde hace unos años para acá empezó en la industria también con mucha fuerza. Lo que pasa que creo que lo mismo, de lo que menos acaba hablando hoy, es de música en videojuegos directamente, pero bueno, ya veréis. Luego vendrán Damián y Alma, que ahora mismo no los puedo señalar aquí, pero que son personas que, si os interesa el panorama del videojuego en Sevilla, deberíais de conocer. No por nada, sino porque si vais a cualquier tinglado al respecto de la industria del videojuego, no es que vayan a estar allí, sino que seguramente sean los que estén organizando ese tinglado. De hecho, vienen a hablarnos un poco de esa parte ahí
de los eventos, ¿no? Y de esa parte del colectivo de la industria, porque también además, que creo que muchos de aquí venís de grados de desarrollo de videojuegos, son los organizadores de la sede de la Global Game Jam aquí en Sevilla. Así que lo mismo incluso algunos los acaba viendo también este fin de, si es que estáis apuntados. Y luego, bueno, si nos vamos ya a eso, a trámite de tarde, traemos también a un perfil muy interesante que es Marta Trivi, periodista del videojuego y analista, que viene también un poco a señalar como Roque, pero desde otra perspectiva, a veces complementaria, a veces opuesta. Y por último cerramos con Nacho Rodríguez, que todo lo que pueda decir yo de este hombre es quedarse corto. Además de ser lo más majo que podéis encontraros, él viene con el proyecto Mr. Q, que es un proyecto que, aun siendo un proyecto de origen de nicho en el género de los videojuegos, porque es una aventura gráfica de corte surrealista, todo él viene de la industria de la animación, una persona que, si no me equivoco, tiene más de 23 años como animador profesional trabajando para la industria en diferentísimos niveles, desde primerísimo nivel hasta la animación más indie, y que bueno, que después de toda esa carrera que tuvo quiso canalizar a través del videojuego, coger el control de lo que es un personaje que ya lo conoceréis, Mr. Q, que lleva desarrollando, pues eso, si lleva en la industria 20 años, pues desde antes de ser estudiante. Y que ya veréis que en concreto, yo que he tenido ya la suerte de tener un poquito acceso a cómo van a ir las conferencias, recomiendo quedarse hasta el final, disfrutar un poco de todo el mundo. Y sobre todo, y lo que para mí es más importante y otro punto así distintivo de este evento, es que hemos pretendido que sea muy cercano. Vais a tener a los conferenciantes y ponentes aquí a pie de calle, aunque hoy precisamente salí a la calle, pero bueno, los vais a tener muy cerquita. Es gente muy maja, que va a estar encantado de que os acerquéis y les preguntéis. Gente además que eso, que tiene tablas y ganas de compartir lo que hace. Y bueno, vamos a pasar por Roque, que va a introducir su charla Super Mario no puede dormir, y luego además pues será el encargado de realizar el taller de la mañana para aquellos que estén inscritos. ¿El maldito? Hola, ¿se me escucha? Vale. Bueno, como ha dicho Guille, mi charla se llama Super Mario ya no puede dormir, y como veis está durmiendo. Pero esto solo va a ser durante el periodo como de contexto, para contextualizar, para explicar quién soy. Luego se despierta. Os agradecería que le deis los buenos días cuando se despierta, si podéis, ¿vale? Para empezar a contextualizar, tiene marca de agua de la Málaga Jam esta diapositiva, porque esto es una presentación que hice para la Málaga Jam del año pasado, que se llamaba Iconoclastia Gamer, en la que hablaba sobre la idea de en el entorno más alternativo y experimental del videojuego, rechazar estos iconos de la industria gamer, como puede ser Mario propiamente. En ella explicaba cómo mi proyecto, Jugar Jueguitos... ¿Esto funciona? Creo que voy a sentarme. ¿Me oís? Sí. Vale. Como mi proyecto, Jugar Jueguitos, yo hice todo el diseño de la identidad gráfica precisamente queriendo evitar esta iconografía relacionada con lo gamer en su sentido más estricto de esta idea como de eso, del jugar, del mando, de los botones, obviar cualquier representación a algo que limitara el juego y el jugar a una experiencia específica, a pulsar, a un mando, a un controlador, a un tono, pero también era como muy complejo hacer como esa representación. El proyecto básicamente es un proyecto que está enfocado eso en mostrar y dar visibilidad a la creación artística en torno al videojuego fuera de la parte industrial, no como fuera de la creación industrial, no desde la gente que quiere formar parte de la industria o quiere tener un trabajo dentro de la industria del videojuego, pero por limitaciones de puestos de trabajo, lo que sea, no accede, sino que no tiene propiamente interés en habitar ese tipo de espacios. O sea, no es una cosa
de exclusión por contradicción, sino simplemente de no sentirse representado propiamente con eso. En el proyecto hemos hecho varias exposiciones, contando con mucha variedad de perfiles. Desde el principio el interés era mostrar la mayor diversidad posible de distintas obras y distintas manifestaciones artísticas, tanto con juegos propiamente y piezas interactivas, como con piezas de otras artes que tengan que ver o estén en torno al videojuego. Aquí hay algunos ejemplos. El de la izquierda son unos dibujos al natural en el Elden Ring, hechos por un artista de cómic gallego llamado Luis Jan. Eso es un juego arcade. Este de la izquierda es una obra de Nacho García, que es un artista que trabaja puramente como contexto de humor. Y en este caso no es una persona que su obra tenga que ver propiamente con los videojuegos, pero es una persona que tiene mucha relación con el medio. Y en general, como veis, son así... bueno, esto quería destacarlo también, el de la izquierda, porque al igual que Guille decía que el año que viene quería traer como programadores, a mí me parece como importante siempre en las expos hacer una reivindicación de, independientemente que no estemos hablando de la parte puramente de industria, que hay parte de los procesos que están relacionados con la creación del videojuego que se entienden como mecánicos, que vistos desde la perspectiva artística tienen un interés, como en este caso la creación de texturas a través de nodos, que es un trabajo que la persona de la derecha, que es la que ha hecho la obra, hacía de forma habitual para producciones, como un trabajo de rutina, como quien atornilla, y poner el foco en el interés de estas cosas. En la segunda exposición quisimos también plantear un poco eso, como otras formas de acceder y de crear propiamente con el videojuego, pero enfocado a el cómo interactuamos con el medio, no tanto el cómo creas, sino cómo se juega. La de la izquierda es una obra de Miguel Noguera, que no sé si le conocéis, que es un cómico muy importante de la escena del poshumor, y una de sus ilustraciones planteaba eso, como un hombre que juega al Doom sentándose como de lado a la pantalla. Y en este caso es una forma como performática planteada como de jugar, pero bueno. Otra de las cosas que quería remarcar es que estas cosas que parecen como muy de nicho y que estas exposiciones precisamente realmente están hechas en galerías autogestionadas en Galicia, existe movimiento y presencia de estas cosas fuera. Esto es una exposición que organicé junto a Resistencia Videolúdica en el Festival Overkill en Holanda, y también existen otros festivales como el Amaze. Hay mucha escena de este tipo de creación, independientemente de que parezca también como una cuestión de nicho. Bueno, esto es otra cosa que hicimos también con el evento, que era que la quise poner también para ejemplificar que desde el proyecto hay mucho trabajo metanarrativo sobre pensar sobre el medio, sobre invitar a la gente que crea igual de manera generalmente juegos más, en el sentido más tradicionales, las implicaciones de las decisiones creativas, etcétera. Hicimos una pequeña publicación con esto. Buenos días, Mario. Vale. Ahora entramos ahora ya un poco como la falacia de autoridad hecha, para que parezca que lo que voy a decir ahora tiene algún sentido justificado con lo que he hecho anteriormente. Voy a hablar fundamentalmente sobre modding, modificaciones, ROM hacks y en general la creación de crear videojuegos con otros videojuegos, pero en este caso no rechazando esta parte puramente industrial, sino abrazando las implicaciones y los lazos emocionales y culturales que tenemos con estas figuras, sobre todo el bueno de Mario. Mi relación con modificar el juego, mi primer contacto del que tengo recuerdo es a través del ad de DNI, como se pronuncia, en el Spore, que era lo mismo que el añadir monedas en los Sims, pero aplicado al Spore. Las otras formas de
modificar el juego con las que tuve en primer contacto era el autoclick, que esto lo utilizaba mi hermano mayor para farmear oro en el Guild Wars, que es un MMORPG como el WoW, pero en el que no hay que pagar como suscripción. Pero el verdadero cambio para mí vino con este vídeo, el vídeo mítico del cacamoz del Minecraft de Alex el Capo, y es que era la primera vez que yo tenía contacto con una modificación de un juego en el que había una pretensión expresiva, aunque fuera puramente de broma, y una broma escatológica, la más barata de todas. En su momento yo no era consciente tanto, porque eso, yo estaba... La costumbre era eso, mods enfocados en la optimización, en la mejora, en quality of life, que se llama. No encontraba o no veía ejemplos, o yo no conocía, me refiero, de expresión. También estaría el tema de las flechipollas del Rubius, que es otro ejemplo que se popularizó mucho y vuelve a ser en este caso como de Skyrim, que volvió a ser dentro del terreno del meme y la parodia, pero una modificación que no estaba pensado en mejorar la experiencia del juego, sino en plantear otra distinta. Otra cosa que yo no era consciente tanto, estos dos juegos, bueno, el de la derecha es el Counter-Strike, supongo que lo identificáis, y el de la izquierda es la demo del Stanley Parable, que es un juego que, a pesar de ser un juego que tiene como mucha importancia dentro de la industria independiente y que ha tenido mucha trascendencia, es una cosa como un enfoque muy alternativo y nace como, al igual que el Counter-Strike, una modificación del Half-Life. Bueno, el Counter-Strike del Half-Life 1 y el Stanley Parable del Half-Life 2. Pero en este caso no se está modificando el juego para plantear una nueva experiencia dentro del juego, sino que se está empleando el juego como base para crear una experiencia nueva. Ya saltando un poco al presente, llegamos a mi contacto con la parte más intencional de esta modificación desde el enfoque artístico, porque muchos ejemplos que fueron como saliendo y que yo tuve como contacto en mi adolescencia, que eran eso, como estas cosas del cacamod, ponerle un bigote a un creeper en el Minecraft o lo que fuera, no había una intencionalidad explícita de artística, de expresión a nivel de eso, de intención. En este caso, esta obra es de un artista que planteó el nivel de reventar el coche del Street Fighter con el bus de Aztioir, porque una de las cosas que yo fui aprendiendo también con el tiempo en mi contacto con el mundo de la modificación es que uno de los pilares era también la representación, el sentirse representado o el mostrar o transmitir tus valores y tus ideas a base de coger ese producto cultural conocido y utilizarlo como vehículo para transmitir esas ideas. Esto, en algunas ocasiones, esto es el Minit, que es un videojuego independiente que no sé si conocéis. Hablé con los desarrolladores para preguntarles por qué había un modo vegano en el juego y por qué era un modo y no era una opción como predefinida. Y en este caso, eso, ellos planteaban el tema de que el menú es un contexto en el que no suele habitar este tipo de cosas, entonces les parecía como que se ponía más el foco en esa reivindicación, planteándolo como una opción a escoger que como algo inherente propiamente en el juego. Y este ejemplo lo quería poner porque es importante para la comunidad modder muchas veces escoger la representación. En este caso, el propio juego ya plantea la representación, entonces no hace falta que una persona, por ejemplo, que como pasa en el Stardew Valley, si quieres jugar vegano tengas que hacer como un mod porque el juego ya lo plantea. Y me parece importante remarcar como esa diferencia porque la relación con esa representación, cuando ya viene dada por parte del producto, cuando es algo que modificas tú o impones tú en el juego, cambia bastante. A veces las modificaciones no son algo que cambie propiamente lo jugable. Esto no sé si alguien lo conoce, pero básicamente es un mod que cambia las animaciones de Catwoman por las de Batman para evidenciar el tema de la sexualización, que parece paródica cuando se plantea de esa manera. Ya ves la pose como que tiene. Y recientemente, bueno, desde que empecé con el proyecto de jugar jueguitos, conocía el tema de las modificaciones propiamente de software, pero no propiamente las modificaciones del hardware. En este caso es una obra que es como muy conocida y que es como muy pilar, sobre todo a la derecha, que es Super Mario Clouds, que es de Cory Angel, que básicamente es una modificación de los cartuchos, bueno, del Mario, la del Tetris es otra distinta, en la que elimina todo
el componente del juego del Mario, salvo las nubes. Esta obra es muy importante porque, primero, requiere como una cuestión de conocimiento propiamente de eso, del hardware, del medio, y también porque ya ni simplemente es que tenga una intención artística, sino que nace dentro del contexto del arte contemporáneo y con una intención puramente expositiva y de habitar esos espacios del arte contemporáneo. Y con esto llegamos a lo que es la puerta de entrada que me reconcilió con esta idea de estos iconos, que es 99 Exercises in Play, que es una obra de Patrick, pues no me acuerdo, Patrick algo, que básicamente con esta idea de la Xbox de otra forma que comentaba antes, de plantear formas de jugar, plantea una modificación del Mario de la NES con 99 variaciones de interactuar con el nivel 1-1 del Mario. Eso, con la cámara rotada a 90 grados, con la cámara rotada a 180 grados, son iteraciones sobre esta idea. Existen también, no son en términos de cómo se juega, existe todo el mundo y la corriente de los speedruns, y al igual que existen speedruns que tienen el componente técnico y competitivo de habilidad, existen speedruns como esto que se llama Nipple Percent, que es cuánto tardas en hacer que se le vean los pezones a Mario en el Mario Odyssey. Otra vez Mario. Y también, por plantear otros ejemplos en otros espacios, este es un documental llamado Night Island, que yo de hecho llegué a él por una recomendación de Marta Trivi, que da la charla por la tarde, que es unas personas que hicieron un documental rodado en un servidor de DayZ, que es un juego de supervivencia, en un servidor hardcore de DayZ, y que estuvieron como días y días, y eran 3 personas ejerciendo como los roles que harían como en un documental, un cámara, un sonidista y un entrevistador, haciendo como esa propiamente performance dentro de un servidor que la gente ya es un servidor de roleplay per se. También quería poner como ejemplo la obra de Roc Ernst, que es un artista catalán fotógrafo, que él hace mayoritariamente documentación fotográfica y que estuvo como documentando la vida en un juego online durante 5 años, y luego sacó como una publicación. Este segundo libro, el de Metagaming, es Patrick, bueno, no sé pronunciarlo tampoco, es el artista que hizo lo de 99 Exercises of Play, y eso está basado en el libro de ejercicios de estilo de Raymond Queneau, que es un libro que pertenece a la corriente de Oulipo, que era una corriente que fue la respuesta como al dadaísmo, que defendía que la libertad creativa máxima no se alcanzaba a base de la libertad absoluta, sino a la base de la autoimposición de normas. Y el libro de ejercicios de estilo escribe un mismo relato, lo escribe como si fuera una carta, lo escribe como si fuera un poema, como si fuera un soneto, como si fuera una obra de teatro, exactamente el mismo relato. Y es lo que rescata el libro de Metagame, o sea, el Patrick en el ejercicio de 99 Exercises of Play con Mario. Otro libro oulipiano que es de Georges Perec, que es un intento de desgastar un lugar en París, en el que fue anotando como todos los días cosas que ocurrían en un lugar en concreto en París, y hay una persona que rescató este mismo ejercicio, pero en un lugar de GTA Online. Lo pongo como ejemplo porque una cosa que yo he experimentado mucho haciendo trabajo de comisariado en este entorno de videojuegos alternativos, escena más independiente, es que hay mucha gente que siente que está como reinventando la rueda, cuando hay muchas de las cosas, de las bases en las que se inspiran, que tienen como su pozo en obras que son anteriores a la existencia del videojuego como medio, siquiera. El libro de Patrick, ahí arriba pone que los puntos de inspiración de este grupo eran el libro de Metagaming y la obra de Cory Angel, lo de Mario Clouds y lo de 99 Exercises of Play respectivamente. Y este grupo, que se llama Plunder Ludics, es el grupo en el que cambió como definitivamente un poco mi paradigma o mi perspectiva sobre esta idea de rechazar esta parte puramente de la industria y de los iconos, y es
y es un grupo de trabajo que se basa en crear nuevas obras o nuevas piezas puramente expresivas utilizando única y exclusivamente material crudo de juegos preexistentes. No propiamente como un asset flip, que es como cuando se utilizan librerías de assets para crear juegos y luego tú le cuentas una historia o lo que sea, sino emplear estos assets, estos elementos, con las implicaciones y los lazos emocionales que se tienen con ellas. Por ejemplo, el tema de lo de Mario, pues una de las obras de Johnny Hopkins, uno de los autores, él habla de su relación del jugar con su hermano en un juego en el que utiliza a Mario y a Luigi, siendo el Mario y su hermano Luigi, por su relación que tenía de jugar con su hermano al Mario, representándose a sí mismo como Mario. Hay muchas formas, muchos enfoques. Dentro de este grupo de trabajo hay secciones como más puristas, que voy a enseñar algún ejemplo, que crean con el videojuego entero, no extraen assets concretamente, pero existen otras formas. En este caso es de un colectivo que se llama Two Girls One Comp, que en este caso crean una experiencia que se llama Everything, en el que van apareciendo todos los assets del GTA V, y que era una obra que quería hablar y reivindicar toda la parte de este trabajo que hace mucha gente que hace toda la gente que trabaja como en la industria, en las partes que son procesos que se pueden procesar, o sea, que se pueden percibir como parte de una cadena de montaje, como creación de una señal, de una silla, que tú no das importancia cuando estás jugando al juego, pero cada uno de estos elementos, de esas texturas, de esos modelos, es trabajo de personas que aman y tienen una relación con el medio. Entonces, un poco el poner el foco y reivindicar también como estos elementos. Además, el giro particular de esta pieza es que, a pesar de que tiene como ese foco tanto de arte contemporáneo, hay mucha gente que la utiliza para hacer benchmarks, para medir la potencia de su ordenador, de cuántos assets es capaz de cargar su ordenador antes de explotar. Esta es otra obra del grupo de Plunder Ludics, que básicamente son cielos de distintos juegos o sea, carga distintas ROMs de la 64, en las que tú básicamente te mueves y puedes ver como distintos cielos de distintos juegos al mismo tiempo. Esta es un ejemplo más literal todavía, que se llama Tetris Battle All at Once, que es que según vas jugando al Tetris se van cargando la nueva versión de Tetris y vas jugando como a todas las versiones de Tetris a lo largo de la historia al mismo tiempo. Y por poner un ejemplo en el que utiliza propiamente también el juego literalmente entero, este es Water Levels del artista Hatimbo, que va haciendo como transiciones entre niveles de agua y estás como jugando a todos los niveles de los 3 juegos al mismo tiempo, solapados, con transparencias, con los mapas. Y esta pieza en concreto, para mí, tiene como cierta importancia en términos de que yo la veo como nostalgia jugable, en el sentido de que estás experimentando todas esas sensaciones dispersas de cosas que no son concretas de los juegos, sino la sensación concreta, o sea, las sensaciones, en este caso de los niveles de agua, como todas al mismo tiempo. Bueno, perdón. Esto es un fotolibro de fotos del escenario del Pokémon Snap hechas en risografía. Y lo quería poner como ejemplo porque es parte de este grupo de trabajo, pero no es como una pieza propiamente interactiva y que no está como tampoco aportando nada más allá propiamente de la foto, pero la importancia de este trabajo es que las fotos están tomadas y extraídas del hardware original, no son capturas de pantalla o sacadas como de una capturadora. Otro ejemplo que quería poner también con Mario es el Mario's Bro Skater 2, que es un juego que solapa el Mario 64 con el Tony Hawk, y tú estás jugando al Mario 64 y estás reconociendo los inputs que tú haces del Mario 64 como los que harías en el Tony Hawk y te va poniendo como los trucos y los puntos como si estuvieras jugando como a los 2 juegos al mismo tiempo. Y un poco como mi reflexión del contacto de estas cosas era eso de que Mario, aparte de ser una mascota demoníaca en cierto sentido, al igual que Mickey Mouse, es un artista y es una inspiración como para mucha gente. Ya veis, lleva boina. Y de hecho hay un
hay un juego para la Nintendo 64 que es todo un estudio de modelo 3D y texturizado en el que puedes crear, y esto es una persona que creó un nivel para el Mario 64 que funciona en la 64, modelado en un juego de la 64 creado propiamente por Nintendo. Este ejemplo lo puse porque otro de los componentes a nivel ético, filosófico, político de toda esta corriente del modding también es una cuestión del aprovechamiento de tecnología aparentemente obsoleta para la creación artística, porque muchas veces eso, hay como una pretensión del tema de lo de los gráficos o de la calidad y existen como muchas otras herramientas. Ahora entramos en lo que es la obra que yo empecé a generar a raíz de tener contacto con este movimiento, con el movimiento de Plunder Ludics y el del apropiacionismo. Este primer ejemplo es un fanzine que hice porque mi madre nos imprimió hace 20 años una lista de trucos para el Super Smash Bros. Melee, en el que indicaban varios trucos de desbloquear cosas que eran trucos falsos. Lo detrás es el escaneo de la lista en la que íbamos anotando los personajes que íbamos desbloqueando, y en los propios papeles que imprimió como mi madre en la propia guía ponía eso de aviso, puede ocurrir que estos trucos no funcionen en todas las versiones del juego, que es la otra forma de decir, es mentira. Pero para mí y para mis hermanos tuvo como mucha relación sobre el creer, el ejercicio de fantasía, y en este caso, en este fanzine, yo lo que hice fue coger estas hojas literalmente y ampliar, emulando, inventándome como trucos nuevos, tanto trucos que eran relacionados con el Smash como trucos como de vida. Luego, con este elemento de lo de coger sprites o assets de otros videojuegos, el artista Hatimo, el de los niveles de agua, me habló de los sprite comics, que yo era una cosa que desconocía y que tiene muchísimos años, que son cómics de gente que crea cómics utilizando sprites de videojuegos. Normalmente están relacionados con el mundo de los fanfics, pero también hay gente que lo hace como contando sus propias historias. Y en este caso, este es un pequeño fanzine que utilicé un sprite llamado Naked Man, que está presente en el videojuego Minish Cap de la Game Boy, el de Legend of Zelda Minish Cap, que no sé si lo conocéis, pero lo hice, o sea, utilicé este sprite para hablar sobre mi relación con cómo me siento cuando estoy sin ropa delante de la gente, bien sea en una interacción sexual o simplemente en espacios públicos. Y en este caso utilicé como este sprite tanto por la metanarrativa de que es un hombre desnudo que está en un contexto que no debería estar, que sería el del juego Minish Cap, pero permanece en los archivos del juego, aunque no se pueda ver propiamente en el juego. Y además el hecho, la lectura que hice a posteriori y que no me di cuenta es que yo siempre en estos contextos, sobre todo en los de índole sexual, utilizaba siempre la expresión del sentirse pequeñito, y en el Zelda Minish Cap literalmente lo que haces es volverte pequeñito para vivir el mundo de los minis. Entonces es como una lectura que me gustó mucho. Estos son otros ejemplos de sprite comics que hice siguiendo este mismo formato. El primero es utilizando los sprites del Link's Awakening, que es el juego favorito de mi mejor amigo Félix, que siempre he tenido como mucho problema para comunicarme con él a nivel emocional, porque le cuesta mucho como expresarse. Entonces le puse literalmente en el papel de Link que no habla, es una figura conocida precisamente por no hablar, y a mí en el papel de Marin, como con un intento de yo intentar comunicarme con Félix, en este caso mi amigo, y a su vez haciendo esta representación de comunicarme con Link, que no habla propiamente. El segundo es uno en el que... ¿Voy bien de tiempo? Vale. El segundo es uno en el que utilizo distintas capturas de manuales de uso de la Wii, porque yo tengo dos hermanos mayores y el mayor de todos siempre ha jugado muy bien, ha tenido como mucha habilidad técnica, y yo siempre he sentido como que jugaba mal, y a lo largo de los años he tenido un poco como que aprender esta idea de que como que no hay forma mala propiamente de jugar.
Entonces, para hablar de esta idea de que no hay forma propiamente mala de jugar, utilizo estas imágenes de los manuales de la Wii enseñándote cómo debes jugar, supuestamente, y cuál es la forma correcta y segura de jugar. Y este otro es otro en el que hablo sobre mi relación emocional con validarme a través de cuidar a otras personas. Vale. Utilizando del sprite esta rampita del Super Mario World, que es una rampa que solo está en un nivel y que sirve para justificar que Mario pase de posición horizontal, o sea, en posición horizontal en el suelo, a posición horizontal subido en la tubería. Y le pusieron una carita sonriente, porque sí. Y hay como 3 versiones que simplemente es el mismo sprite con un tono diferente de rosa, y yo lo utilicé para hablar eso de mi relación con el cuidar o validarte a través de ayudar a otras personas en diferentes etapas de mi vida. Esto es una captura de una cosa que estoy preparando con Gustavo ahí presente, con el que vamos a dar el taller a posteriori, que no es propiamente esta idea del apropiacionismo, pero sí que realmente estamos cogiendo mapas de juegos que normalmente no se pueden transitar o no se pueden transitar de una manera en concreta. Este es el mapa de la isla del Wii Fit, que es una isla diseñada como una isla turística, pero que en el juego tú realmente no puedes recorrer, y estamos organizando estamos preparando para organizar unas visitas turísticas a estos espacios online con una persona que vaya haciendo una guía, o sea, como un free tour, pero en este tipo de espacios. Esto es con el mapa de Anor Londo, del Dark Souls. Y bueno, esto inicialmente ya estaría contando con el margen. Llegaría el momento de preguntar preguntitas. Aunque una cosa que quería comentar, claro, la charla se llama Pobre Mario ya no puede dormir. ¿Por qué se llama así la charla? Aquí tengo la ROM, pero por el tiempo que da no lo voy a enseñar, y es que hice una modificación del Mario 64 para que funcione también en hardware original, en la que tú cuando juegas al Mario, o hay muchos juegos clásicos, pero en el caso del Mario 64, si sueltas el mando durante 1 minuto y medio, Mario se sienta en el suelo y se duerme. Pasado 1 minuto y medio se tumba en el suelo, y pasado otro 1 minuto y medio ya empieza a hablar en sueños, dice espagueti, mamma mía y otras cosas. Y como yo tengo un insomnio crónico, lo que hice básicamente es una versión del Mario 64 que es exactamente el mismo juego, pero le quité la opción de dormir a Mario, y Mario literalmente ya no puede dormir. Y eso estaría. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Sí. Sí, de hecho lo pensaba comentar y no lo comenté. El tema de randomizadores entraría un poco dentro de esta parte también como más performática del tema de lo de los speedruns y o de los Nuzlocke también, por ejemplo. Sí, o sea, es otra de las cosas que quería comentar y me había olvidado, así que gracias por apuntarlo. ¿Algo más? ¿No? ¿Tú? Quería preguntar sobre una de las diapositivas que has puesto, que son las 10 modificaciones de Super Mario Bros. Que si son recomendaciones como para que tú juegues ese juego, o es solo el espacio positivo que proponía, es como un reto a la gente. Y por la última, ¿no? Y la primera, que me ha llamado la atención como que no es como la referencia a programación de algo no definido, no tal, que sí, que qué sentido o qué sentido le ves tú también con eso. O sea, esto está programado literalmente con estos cambios. O sea, tú lo puedes descargar y lo juegas literalmente eso. De hecho, va marcando como el trazo de lo que has recorrido, como el Super Meat Boy cuando acabas el nivel que ves todo el movimiento de todos los personajes, pues tú vas haciendo cada una de estas cosas y va quedando el trazo. Entonces, el primero empiezas con el nivel
vanilla y acabas con el nivel vanilla después de haber pasado por todo ese recorrido. Pero sí que es como una cosa jugable, no es como una guía para que tú lo hagas. Propiamente coge la pantalla y gírala, porque hay ciertas cosas que no puedes hacer propiamente. Vale. Sí, o sea, al final también el tema de lo de los trucos, el fanzine de lo de los trucos, al final es ese tipo de cosas. Estas cosas que podemos visualizar de el recreo diciéndote, no, para desbloquear a Mew tienes que ir a esta zona del mapa, darle 300 vueltas a este árbol, darle a B, es un poco como eso mismo, pero como, o bueno, los propios trucos que son cadenas de comandos, los del GTA o el código Konami o en cualquiera de estos ejemplos, son un poco como eso mismo, simplemente que obviamente no tienen como esa percepción. Vale, pues ya estaría. ¿Queda margen? ¿Puedo enseñar alguna cosa más? Vale. Estoy asumiendo que no funciona. Bueno, ¿esto tiene sonido? No, ¿no? Uf, sí que tiene sonido. Sí, no. Voy a bajarlo. Estas... ¿Qué? Ah, que hablo yo. Vale, perdona. Esto es otro jueguito que hice relacionado con mi insomnio. No tiene nada que ver propiamente con lo otro, pero quería enseñarlo porque sí que tiene en parte. Que es, intenté representar un poco lo que era mi sensación o mi proceso nocturno en cada noche. Y básicamente tú vienes y pulsas. No, es que lo bajé mucho. Que moleste un poco. A ver si con el trackpad. Esto suena más alto y generalmente te va como... va subiendo y subiendo y subiendo. Vale, empieza a molestar, así que lo suelto. Y esto lo quería enseñar porque... a ver, esto es una ROM que hice de una versión de ese juego HTML, pero para que corriera en la Nintendo 64. Y es realmente como un poco absurdo, porque es como programar para la Nintendo 64 es un dolor de cabeza increíble y más para hacer como una poesía interactiva, pero era un poco por esta relación de la reivindicación de lo del hardware obsoleto y sobre todo por el intentar habitar en cierto hardware, ciertos espacios, cosas que no están como enfocadas para eso, porque al final no hay o no existen este tipo de cosas. Pero hay como artefactos derivados de la tecnología, como todo este parpadeo que viene de... Bueno, de hecho, ya no sé ni qué tecla. Vale. Que parpadea y hay como fallos, porque la Nintendo 64 no está planteada para procesar toda esa cantidad de texto. Y al final, derivado de la tecnología, en este caso de utilizar como una tecnología previa por hacer como un guiño al tema de lo de Mario, la obra cambia condicionada por las limitaciones del propio hardware y muchas veces te aporta algo como más o tan interesante como la obra y simplemente eso, quería enseñarlo. ¿Tiene sonido la RAM? Sí, la ROM tiene sonido. O sea, es lo mismo, simplemente que como no puedes hacer una cosa progresiva, es una onda cuadrada y además tiene un petardeo que es más molesto todavía, porque es el mismo pitido, pero un ta 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 de fondo permanente. Sí, o sea, la HTML es la del primer día sin dormir y esta sería la del tercero o el cuarto. La vibración de las palabras es cosa de la... Sí, es cosa del... También probablemente puede ser cosa de que yo lo haya programado mal porque no tengo ni idea de lo que hago. Eso también puede ser. Pero sí, es cosa de... El que no haya
el primer interrogante no puede haberlo porque no existe en la tipografía de la Nintendo 64 el interrogante, o sea, el primer interrogante, solo existe el otro. Sí. Vale, pues ya estaría.